Hola, muy bienvenidos a este módulo sobre los principios del procedimiento administrativo. Este módulo busca conocer un poco más sobre estos principios no del procedimiento, sino de los procedimientos administrativos que rigen en nuestra administración pública. ¿Y por qué los estudiamos? Porque ellos deben inspirar el desarrollo de distintos procedimientos, como por ejemplo los procedimientos disciplinarios, el sumario, la investigación sumaria, deben estar inspiradas en estos principios, sin perjuicio de que muchos otros procedimientos tengan algunos principios en los cuales se inspiran. Se entiende que estos principios que están consagrados en la ley 19.880, la ley de procedimientos administrativos, se regularon justamente para poder inspirar al resto de los procedimientos, a todos los procedimientos administrativos que existen, como se dijo anteriormente, desde los procedimientos sancionatorios, procedimientos disciplinarios y cualquier tipo de procedimiento que exista en la administración pública. Dicho esto, vamos a ir analizando cuáles son estos principios, muchos de los cuales evidentemente son conocidos, pero no está de más profundizar un poco más en ellos, conocerlos y en definitiva tenerlos presentes para eh, su aplicación a diario probablemente. Todos los funcionarios públicos de una u otra forma estamos vinculados a distintos procesos administrativos, muchos de los cuales terminan en un acto administrativo determinado y donde estos principios debiesen cobrar especial importancia para el buen desarrollo y el buen actuar de los servicios públicos. El primero de ellos es el principio de escrituración. Este procedimiento señala que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresan por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Entonces, es muy claro, es el principio de escrituración. ¿Qué, ¿Qué otra alternativa hay a la escrituración? La oralidad, por ejemplo. Sin embargo, aquí hay por parte de la ley de procedimiento administrativo una clara visión de privilegiar los procedimientos escritos, ya sea en papel, ya sea en medios electrónicos, como muy bien ahí se señala. Desde luego, este es un principio importante. La escrituración permite resguardar, digamos, la evidencia de cómo se desarrollaron estos procedimientos a la hora de poder ser auditados, de ser revisados, de determinar si se cumplieron todas sus etapas, si existe una correcta legalidad o a contrario sensu no hay un vicio en un determinado procedimiento. Por eso la escrituración se busca como uno de los principios esenciales. No hay que confundir esto de la escrituración con el papel. Hay una clara tendencia, fruto de distintos tratados internacionales, de compromisos que ha firmado el Estado chileno de ir avanzando hacia un gobierno electrónico, de ir avanzando hacia el reemplazo del papel. Y esto se ha dado en nuestra institucionalidad con distintos matices. Por ejemplo, podemos ver que en el ámbito judicial, por ejemplo, el Poder Judicial tiene prácticamente todos sus procedimientos en segunda instancia, también en la Corte Suprema, eh, incorporados en una plataforma, los de primera instancia, por cierto. Pero evidentemente hay toda una plataforma para poder presentar escritos, solicitudes, recursos, demandas, eh, etcétera. Entonces, eso se contrasta con la realidad, por ejemplo, que viven muchos municipios, donde el papel sigue siendo el rey y donde además de emitir un acto administrativo, se emiten copias del mismo, copias de expedientes, con todas las consecuencias negativas que ello trae, no solo para efectos ambientales, sino también por un tema de burocracia y hasta de espacio, que muchas veces van pasando los años, se nos van acumulando los documentos, hay que expurgar. Todo es trabajo en definitiva y también hay que seleccionar lo que se expurga y lo que no. Entonces se apunta, digamos, a poder incorporar lo electrónico dentro de la administración pública. Hay servicios que son
bastante avanzado en estas materias. Mencioné el Poder Judicial como uno de ellos, donde hoy día prácticamente desde un computador puedo iniciar una acción judicial, tramitarla completamente. Incluso en pandemia los alegatos en la corte eran online, entonces todo se podía hacer con esa modalidad. Eh, y hay otros que tienen el papel todavía como un elemento central dentro de su administración, pero evidentemente la idea es dejar eso atrás. Hoy día incluso muchos organismos que publican concursos para distintas organizaciones sociales, fondos concursables, lo hacen a través de una ventanilla electrónica, lo cual facilita el cumplimiento de principios como la transparencia y la probidad, dado que al ser electrónico se establecen más resguardos que impidan la acción de terceros o bien de mismos funcionarios públicos que quieran alterar lo que se presentó en algún momento. Eso da tranquilidad, da resguardo, pero evidentemente también implica ciertos desafíos cuando se trata, por ejemplo, de este tipo de fondos concursables, cuando hay dirigentes sociales que no manejan bien el ámbito electrónico y donde evidentemente hay que afrontar también ese tipo de temas. Dentro de la administración pública, los funcionarios públicos también tienen que irse adecuando a la nueva realidad, adecuándose a la modalidad de todas estas plataformas, eh, ya sea en materia de recursos humanos, en manejo de recursos, marcar la asistencia, etcétera. O sea, hay muchas plataformas que hoy día tratan de simplificar el trabajo a través de medios electrónicos, lo cual llegó más bien para quedarse, y probablemente vamos a ver la incorporación de medios electrónicos cada vez de forma más masiva. Como les digo, hay servicios que están un poco atrás en esto, las municipalidades son un ejemplo de ello. También hay mucha diferencia entre distintos municipios, digamos, pero evidentemente, como se dice ahí, este principio de la escrituración es importante, ya sea en papel o en vías electrónicas. Lo que se descarta con esto de el principio de escrituración son vías orales, por ejemplo, de comunicación, donde difícilmente va a quedar un respaldo, una evidencia, por ejemplo, en un procedimiento determinado. Y con esto de la escrituración se garantiza la debida comunicación del acto y poder verificar, como se dijo al inicio del análisis de este principio, si se cumplieron adecuadamente todos los requisitos, plazos que cada procedimiento administrativo establece. Existe también el principio de gratuidad. Eh, en el procedimiento administrativo, las actuaciones que deban practicar los órganos de la Administración del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición legal en contrario. O sea, aquí la regla general es que todo lo que haga un servicio público es gratis. La gratuidad de los procedimientos administrativos. Evidentemente hay situaciones de excepción que están en la ley y que constituyen, por ejemplo, tasas en virtud de las cuales el usuario tiene que pagar por un servicio determinado. Pensemos en registro civil, en la entrega de algunos certificados, pero también ahí hay una tendencia a que cada vez sea mayor la cantidad de documentos que sea gratuito, sobre todo con la implementación de medios electrónicos que permiten fácilmente obtener documentos con un código QR muchas veces u otro tipo de códigos que permitan su verificación. Hacen que este principio de gratuidad vaya ganando espacio para el bien de todos los ciudadanos y nosotros mismos, porque al fin y al cabo somos funcionarios públicos o fuimos funcionarios públicos, pero también somos usuarios de muchos otros servicios públicos, y bienvenido que sean gratuitos y que se puedan obtener rápidamente una serie de documentos que uno requiere para los más variados fines. El siguiente principio es el principio de celeridad. El procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación de procedimientos que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que deben cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiese afectar a su pronta y debida decisión.
suena muy bonito, suena fantástico, pero claro, uno piensa también en casos extremos como sumarios, por ejemplo, que se tramitan en organismos públicos que pueden estar un año o más de un año tramitándose, eh, pese a que existen plazos en respectiva regulación, pero en principio, evidentemente, lo que busca el legislador a través de esta ley de procedimiento administrativo justamente es que quede plasmado este principio. Más adelante vamos a ver que se incorpora a través de la llamada ley CARI, la ley 21.643, que hace poco entró en vigencia, algunos principios para justamente la tramitación de sumarios, entre los cuales se repite este de la celeridad. Cabe señalar que en el tema de los sumarios, por ejemplo, el mismo estatuto administrativo establece que cuando hayan vicios que no sean de determinada magnitud y no afecten los sustantivos de la resolución, no vician el procedimiento. Eso ha hecho que muchos sumarios se alarguen en el tiempo y que no sea una causal de un vicio que permita su anulación el transcurso del tiempo. Y eso pasa porque los sumarios, por ejemplo, son hechos en la gran mayoría de los casos por no abogados. Entonces entiende el legislador que debe existir cierta flexibilidad y mientras los vicios no sean de tal magnitud, no pueden viciar lo resolutivo de ese procedimiento. Puse el tema de los sumarios porque se sabe, digamos, que hay muchos organismos públicos que tienen una cantidad de sumarios importantes esperando por ser terminados, pero siempre es importante tener presente este principio de la celeridad, sobre todo también cuando pensamos que muchos de los procedimientos administrativos están destinados a resolver problemas de la comunidad. Y en ese sentido, valga recordar y tener siempre presente este principio para resolver rápido este tipo de situaciones. En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en un ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. Aquí también tenemos una expresión del principio de celeridad. El siguiente principio es el principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el que se exprese su voluntad. Bueno, ¿cómo expresa la voluntad un organismo público o un jefe de servicio en concreto que firma un documento a través de un decreto, de una resolución? Es la forma en que el ordenamiento jurídico permite de que una autoridad manifieste su decisión de forma formal, valga la redundancia, a través de un decreto. Y ese decreto tiene que resolver alguna situación, tiene que decidir una situación determinada, adopta una posición. No puede, en definitiva, no resolver. Y es por eso que se busca este principio conclusivo, con la especial atención a que los efectos del acto estén claros y determinados y no se preste para situaciones que puedan significar distintas interpretaciones, cuestión que se da evidentemente, pero el principio busca que todo acto decisorio sea claro y que resuelva una cuestión determinada de forma tal de entregar pautas claras, reglas claras, una decisión fácil de poder comprender y de esa forma se preste un buen servicio a todos los usuarios de la administración pública. Como dije anteriormente, esto puede que no se dé, sí. Muchos casos terminarán en los tribunales de justicia, otros en enmendar un decreto o una resolución. Pero lo importante y lo que quiero que quede claro es justamente que lo que busca el procedimiento es llegar a un acto final que sea claro y que se pronuncie adecuadamente respecto al tema que está tratando y que en definitiva no dé espacios a la interpretación o situaciones ambiguas. Principio de economía procedimental. En el ámbito jurídico se habla de economía procesal. La administración debe responder
a la máxima economía de medios con eficiencia, evitando trámites dilatorios. Se decidirán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto. Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la Administración por resolución fundada determine lo contrario. Aquí claramente se consagra este principio de economía procesal o de economía procedimental en determinadas situaciones en las cuales se debe evitar la burocracia, se debe evitar trámites que no tengan un efecto práctico y que no tengan razón de ser. Existe toda una política de mejorar la eficiencia de los organismos públicos y como tal este principio es uno de los más importantes. Ejemplos podemos dar mucho, por ejemplo, eh, una resolución puede incluir varios aspectos, por ejemplo, en una licitación que tenga distintas líneas, que quede todo en una resolución y no se hagan distintas resoluciones, tratar de ahorrar recursos no necesariamente de índole económico, sino también procedimental, porque esto a la vez nos ahorra tiempo. Muchos procedimientos administrativos tienen un flujo que es bastante complejo y que desde luego en la medida de que se puedan simplificar en cada una de sus etapas va a facilitar la de las consecutivas etapas siguientes y en ese sentido se puede resolver un tema de la forma más rápida posible. Evidentemente en un servicio de salud, en un hospital, existen muchos casos de procedimientos que se deben aplicar, pero este es uno de los principios que siempre hay que tener presente, tratar de ahorrar tiempo y de evitar la burocracia. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán en todo momento alegar defectos de tramitación, especialmente los que supondrán paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistido de un asesor cuando lo consideren conveniente en la defensa de sus intereses. Este principio busca entonces que se pueda cuestionar algunos procedimientos y que los usuarios tengan esa posibilidad. Hay también aquí un mecanismo de control, evidentemente, un control de legalidad, de que los procedimientos se hagan de buena forma, que se eviten errores, que se eviten vicios que en definitiva a la larga, al final de la tramitación de un procedimiento que puede ser muy extenso, termine en una nulidad. Entonces hay que ver esto también como una oportunidad de mejora en el sentido de que estos defectos, estas observaciones pueden significar corregir errores que se pueden dar. Siempre se pueden dar errores, hay que entender que en el día a día, en el trabajo, todos podemos, como funcionarios públicos, cometer o no públicos, cometer errores, pero lo importante es subsanarlo para que en definitiva el fruto de ese procedimiento, el acto final, el acto administrativo decisorio, el acto administrativo final, el decreto final, pueda estar exento de vicios y de esa forma evitar que se realice el procedimiento nuevamente u otro tipo de acciones o procedimiento que implique afectación a terceros. Principio de imparcialidad. La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. Siempre es importante entonces evitar
cualquier tipo de favoritismo, cualquier tipo de privilegio. Este principio de imparcialidad busca justamente eso, que se respete el principio de igualdad ante la ley, el principio de no discriminación. Si se incurre en uno de estos principios, por lo demás, se expone el órgano público a la presentación de un recurso de protección por no respetar la igualdad ante la ley, principio consagrado en nuestra Constitución. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí el máximo resguardo, hay que ser y parecer, desde el trato personal hasta lo específicamente formal dentro de un procedimiento, siempre hay que tener cuidado y velar por la imparcialidad, por, en definitiva, un buen actuar de nuestra administración pública. Además, ahí se señala el tema de la motivación del acto administrativo, de la fundamentación. En los decretos, en las resoluciones, siempre tienen que estar claros los hechos y el derecho. Los hechos en los vistos y el derecho, perdón, en los vistos y en los considerando las situaciones de hecho. De esa forma, el acto va a estar bien fundamentado, bien motivado, se dice jurídicamente, y de esa forma se evitan arbitrariedades y con ello se emite un buen acto administrativo exento de riesgos que puedan afectar su validez a través, por ejemplo, de un recurso de protección ante la respectiva Corte de Apelaciones. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la administración en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a continuación se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes. 1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiese influir la de aquel. Ser administrador de sociedad, de entidad interesada y tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento y representación a un mandato. 3. Tener amistad íntima o una amistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente. 4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Aquí hay que tener especial cuidado para aquellos funcionarios que intervienen dentro de procedimientos administrativos. Inmediatamente se me viene a la mente los procedimientos de compra, donde hay que tener mucho cuidado. Ahí los proveedores tenemos muchas veces que, en todos los casos más bien, firmar declaraciones que dan cuenta del respeto a muchos de estos factores que se acaban de mencionar. Pero desde la perspectiva del comprador, del funcionario público que compra, tiene que tener especial cuidado con esto, con los conflictos de interés y sobre todo también con dar cuenta de estas situaciones a la autoridad, de abstenerse de intervenir. En el fondo también aquí se busca la transparencia, se evita también la imparcialidad. De una u otra forma, todos estos principios que estamos viendo se conjugan en un buen actuar de la administración. Se busca la imparcialidad, se busca la transparencia, se busca la probidad y en definitiva evitar situaciones complejas. Si esto no se cumple, perfectamente el funcionario podría estar sometido a algún sumario administrativo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además estas son situaciones que pudiesen ser de fácil prueba y en un sumario se puede obtener rápidamente, se puede llegar a una conclusión de aplicar una sanción administrativa. Entonces hay que tener cuidado. Cada quien conoce cuáles son las situaciones en las cuales se puede ver implicado y es desde luego necesario abstenerse de intervenir en procedimientos en los cuales un funcionario pueda tener alguna o cumplir alguna de estas causales que acabo de mencionar. Aquí hay una quinta: tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. La actuación de autoridades y los funcionarios de la administración en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los actos que hayan intervenido.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad, es lo que acabamos de mencionar. Puede haber responsabilidad administrativa perfectamente en este tipo de situaciones, pero ojo, también podría cumplirse con algún tipo penal y podría haber algún delito en estos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse inhabilitación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. Así que mucho cuidado en los procedimientos en que se interviene. Hay que poner ojo con los vínculos de parentesco, por ejemplo, con la participación en sociedades en las cuales hay una participación y en definitiva evitar situaciones complejas para el funcionario afectado o para la autoridad que evidentemente no va a querer ver cuestionado algún procedimiento administrativo por una causal de esta naturaleza. Ojo con lo que se mencionó anteriormente, este tipo de infracciones puede significar un sumario administrativo, pero también puede significar que concurran los elementos para configurar un delito determinado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. El principio de la no formalización. Esto también es incorporado, como todos los que estamos viendo, por la ley de procedimiento administrativo, que señala que el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. Esto es importante, este primer párrafo, porque algo vimos delante cuando hablamos de la escrituración, y que aquí se habla de la importancia de estas formalidades, que son indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. Es importante dejar constancia como medio de prueba por cualquier eventualidad y por sobre todo para dejar constancia de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican un determinado acto. En ese sentido, este principio de la no formalización va en la misma línea de la economía procedimental, es decir, de evitar situaciones que signifiquen obstáculos, de tener procedimientos que sean y que incorporen elementos que sean necesarios y suficientes, pero que no signifiquen una abundancia de formalización sin sentido alguno. Eh, la administración pública va en ese sentido. Eh, Pensemos en otras áreas, por ejemplo, en el área de notarial. ¿Cuántas acciones hoy día son cuestionadas que no deberían pasar por una notaría? Y por eso se busca una modificación al sistema de notarios que agilice de mayor forma diversos trámites. Pensemos en que hay situaciones que muchas veces, porque se han hecho así desde siempre, no son suficientemente cuestionadas, pero cuando se atreve una autoridad determinada a agilizar esos procesos, si bien surgen muchas veces cuestionamientos, vaya que vale la pena. Pensemos, por ejemplo, en esto de constituir una empresa en un día, por ejemplo, en que se pueda, no sea necesario la escritura pública, ir a una notaría, hacer el trámite, sino que se puede hacer todo por una página que permita a través de Internet poder en unos minutos constituir una empresa. Ese es un buen ejemplo de eficiencia y de no formalización. Cómo una política que parece tan simple puede significar tanto ahorro de tiempo y evitar una serie de trámites que constituye solo burocracia. El vicio de procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en un requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y genera perjuicio al interesado. La administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no afectaren los intereses de terceros. Siempre, evidentemente, no hay que afectar a terceros. Existen los mecanismos a través de esta normativa de la 19.880 para anular, para dejar sin efecto ciertos actos, pero también en esa misma normativa se establecen los resguardos que se deben tener para efecto de no afectar a terceros con una decisión determinada.
Otro principio, el de inexcusabilidad. La administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Requerido un órgano de la administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. En definitiva, requerida su intervención, la autoridad no puede excusarse de intervenir, desde luego, siempre y cuando esté dentro de la esfera de competencias que esa autoridad tenga. Pero no puede excusarse y decir simplemente, no, sabe que hoy día no voy a recibir su caso. No, existe también el derecho de petición por parte de los usuarios. Entonces, no puede una autoridad excusarse y no resolver simplemente o hacer como que no escuchó o hacer como que no recibió un documento, una petición concreta por parte de la ciudadanía. Eh, También eso puede ser causal para una responsabilidad administrativa. Puede incurrirse también para las autoridades de mayor responsabilidad en abandono de deberes. Por ejemplo, para los alcaldes eso puede significar perder el cargo. Entonces, hay que tener especial cuidado con estos principios que de una u otra forma está presente en todas las autoridades. Evidentemente, esto no implica que si alguien va por un tema de derechos del consumidor al Servicio Nacional de la Mujer, sea ese servicio el que tiene que resolver. No, no, no. Existen los mecanismos de derivación para que, en definitiva, cada quien vea los temas que le corresponden. Pero una vez hecha la presentación de forma correcta a quien corresponde, no puede excusarse la autoridad de atender ese requerimiento por parte de la ciudadanía. Siguiente principio, principio de la impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Sin embargo, los actos de mero trámite son inimpugnables solo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo. Bien, aquí digamos hay hartos temas que considerar. La impugnabilidad, los actos administrativos se pueden impugnar. Eh, Evidentemente se pueden cometer errores y en ese sentido los interesados pueden impugnar esa resolución para que se anule y se dicte una nueva o se enmiende la que se dictó y en definitiva se pueda resolver la cuestión de qué se trata. Los procedimientos que están reglados, es decir, que cuentan con una regulación acabada, establecen una serie de plazos y mecanismos de impugnabilidad de recursos, eh, pero en los casos en que no se señala, se aplica los recursos que establece esta normativa que es la Ley de Procedimiento Administrativo. En el caso de los sumarios, se establecen mecanismos para impugnar determinadas resoluciones. El sumario es un procedimiento reglado y en definitiva existen esos mecanismos. También se puede acudir a organismos externos, como lo vamos a ver en su oportunidad, por ejemplo, a Contraloría General de la República, a los organismos judiciales a través del recurso de protección. Sin embargo, el primer camino siempre es el recurso de reposición y el jerárquico. En los casos, digamos, que el procedimiento concreto no establezca otros recursos, esta es la vía. Y muchas veces los recursos de protección piden que sea preparado el recurso. Eso quiere decir que se agote la instancia administrativa. El recurso de reposición es un recurso que se interpone ante la misma autoridad que dicta una determinada resolución para que lo enmiende. Y el jerárquico es el recurso que se presenta para que se resuelva por el superior jerárquico de esa persona que tomó la resolución. Lo que se hace en la práctica y regularmente es en un escrito presentar un recurso de reposición y en subsidio de jerarquía para que en definitiva, si quien resolvió un tema no lo resuelve, se eleve inmediatamente ante el superior jerárquico para que éste en definitiva resuelva la situación determinada. Una vez que
se acabe o se agote este trámite y, por ejemplo, el jefe superior del servicio resuelve en la misma línea que el funcionario a quien cuya resolución quiero impugnar, podría yo acudir dentro de 30 días a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección. Eso como es lo usual que hacen cualquier persona, digamos, que se ve afectada o se siente afectada o cree que le está causando un perjuicio o simplemente que no se respeta el imperio del derecho por parte de un organismo público. Siempre es el recurso de protección la vía más rápida, sin perjuicio de que pueden existir otro tipo de instancias en determinadas situaciones. Por ejemplo, existe el reclamo de ilegalidad municipal, pero en fin, la regla general es esa: recurso jerárquico, perdón, recurso de reposición, recurso jerárquico y tal vez recurso de protección. El artículo 16 regula otro de los principios, que es el principio de transparencia y de publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación. Dicho de otra forma, también es uno de estos principios que se incorporó al artículo 8 de la Constitución Política de la República, que es la de transparentar este tipo eh, de situaciones, de transparentar los procedimientos administrativos. Evidentemente hay excepciones. Eh, por ejemplo, en el tema de los sumarios, existe la primera parte que es el sumario, la primera parte, la indagatoria, es secreta. Después, digamos, se abre un poco la posibilidad de hacer conocido su contenido. Sin embargo, la regla general eh, es que haya transparencia. Recordemos que en Chile rige desde hace algunos años la ley de transparencia, que es una de tantas normativas que surgió a partir del acuerdo político del año 2000. Recordemos que en aquel año en Chile hubo varias situaciones de corrupción y se llega a un acuerdo político entre los partidos más grandes, digamos, más importantes, con representación en el Congreso en aquella época, y se avanza en una agenda corta y una agenda larga de modernización del Estado. De ese proceso de negociación surgen una serie de normativas, entre ellas la ley de procedimiento administrativo, ley de compras públicas, la ley de transparencia, la ley del lobby, que salió ya mucho después, pero en definitiva todo encuentra su origen en ese proceso que buscó transparentar un poco la administración del Estado, y se crea esta disposición que en términos muy simples genera la posibilidad de que a través de la transparencia pasiva, por un lado, un funcionario pueda pedir información mediante un sistema informático o no, digamos, a través de un escrito, a un organismo público con la finalidad de conocer acerca de alguna decisión determinada en que haya actuado ese servicio público. Y por otro lado, se genera esta plataforma que deben tener en Internet los organismos públicos, donde publiquen una serie de resoluciones, de actuaciones que la comunidad puede fácilmente conocer a través de esta página web. Esto es la transparencia activa, esa obligación que tienen los servicios públicos de publicar sus principales decisiones, pero también aspectos del quehacer diario, presupuestario, por supuesto de los funcionarios que son parte de este organismo público. Los funcionarios públicos tienen publicadas en estas páginas, y ustedes deben saberlo, las remuneraciones, el cómo se compone su remuneración. Yo puedo saber cuánto gana un funcionario público ingresando a la página web del servicio, accediendo en transparencia activa, y ese servicio tiene la obligación de publicar eh, la información que esa ley requiere que sea publicada. Como les dije anteriormente, también está la posibilidad de pedir que a través de transparencia pasiva
que es un mecanismo muy utilizado por los medios de comunicación, se den a conocer determinados actos administrativos, procedimientos administrativos, donde constan evidentemente las motivaciones y de esa forma se accede a conocer una serie de situaciones que desde luego eh, deben ser conocidas, son públicas y que, como dije anteriormente, los medios de comunicación utilizan muy a menudo para poder exponerlos a la opinión pública a través de reportajes, etcétera, digamos. Desde luego existen también ciertas excepciones para entregar información, pero evidentemente este curso no dice relación con ello y no tiene sentido que profundice en eso, en ello, perdón, pero evidentemente hay ciertas situaciones en las cuales el servicio se puede negar a entregar información. Así que es importante este principio de transparencia y probidad. Pensemos, la ley del lobby es también una especie de ley de transparencia que busca transparentar, entre otras cosas, los viajes, los donativos que recibe una autoridad pública, etcétera. Eh, estas declaraciones de patrimonio e intereses que se deben hacer, que permiten saber con cuánto llega un funcionario cuando ingresa a la administración y con cuánto se va, me refiero a su patrimonio, también es una muestra de transparencia y como ven es un principio que tiene mucha importancia y que permea una serie de instituciones dentro de los organismos públicos. Finalmente, quiero agregar algo muy, muy reciente que tiene que ver con la ley 21.643, que es la ley Karin. Como muchos de ustedes deben saber, esta ley se preocupa de eh, regular la prevención y también la investigación y sanción de determinados casos que pueden constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, que es la violencia que ejercen terceros dentro del ámbito laboral. Una materia que me ha tocado exponer en varios servicios públicos y que me parece importante traer a colación, puesto que para los organismos públicos establece una serie de modificaciones a los procesos disciplinarios, al sumario administrativo concretamente. Sin embargo, si bien la mayoría de esas modificaciones tienen que ver justamente con casos que pueden constituir acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, hay también la incorporación de ciertos principios para procedimientos disciplinarios. Y ahí no hace distinción en si se trata de investigar casos que constituyen alguna de estas conductas que acabo de señalar, sino lo hace en forma genérica, entregando ciertos principios, incorporándolo al estatuto administrativo, concretamente a la regulación del sumario, y en ese sentido se agrega expresamente 4 principios que deben inspirar a todo procedimiento disciplinario, no solo aquellos que se refieran, como dije anteriormente, a las conductas de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. En todo caso, y estos son la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y la perspectiva de género. En ese sentido, muchos de estos principios ya los hemos tratado. La confidencialidad, evidentemente, porque eh, se busca siempre, y en particular la ley Karin, de generar ambientes laborales de mejor nivel, de más cordiales y de respeto. Y en ese sentido, el andar divulgando lo que pasa en un procedimiento administrativo claramente no dice relación con el respeto que se debe tener entre colegas. Y se trata de evitar ese tipo de situaciones, y si bien el sumario es secreto en gran parte de su tramitación, no está de más establecer como una piedra angular de tramitación este principio. También la imparcialidad, evidentemente tiene que ver, hay causales de recusación para los fiscales actuarios que deben intervenir, que se verán oportunamente. La celeridad, sabemos todo lo que tarda la tramitación de un sumario. Hay servicios públicos que tardan 1 o 2 años en tramitar sumarios. Además está esta disposición que de una u otra forma flexibiliza eh, la, la posible nulidad de la actuación por vicios que sean de menor envergadura. Es decir, si los vicios son pequeños, el mismo estatuto administrativo establece que si no afecta a los dispositivos
del sumario no tiene por qué ser una causal de nulidad. Esta norma tiene su origen en que se estima que quien hace el sumario no es abogado, por lo tanto puede incurrir en algunos errores. Hay, por supuesto, otros más graves, como las notificaciones, qué sé yo, pero desde luego el transcurso del tiempo es un tema en la tramitación de los sumarios en cualquier servicio público y por eso se establece este principio de la celeridad. Y finalmente, la perspectiva de género, que va muy de la mano con la incorporación de esta ley Karin dentro de la normativa de la administración pública, porque evidentemente en estos casos de acoso laboral, acoso sexual, fundamentalmente son mujeres las que principalmente o históricamente han sido víctimas y se busca también considerar esa perspectiva de género durante la tramitación de un sumario. Por ejemplo, cuando hay casos de acoso laboral o acoso sexual que se investiguen, podría ponerse especial atención en el género de la persona que va a llevar el sumario, del fiscal, del actuario, una dupla, alguien que tenga preparación en el tema. Otra cosa que siempre se señala es que a lo mejor una de las medidas de resguardo que se puede tomar para la víctima en estas situaciones es separarla del lugar habitual de trabajo, pero o por ejemplo, dar opciones de teletrabajo, pero uno dice, bueno, si es que es posible, evidentemente, pero uno dice, a lo mejor la víctima, que generalmente es mujer, a lo mejor no quiere separarse de su lugar de trabajo, a lo mejor no quiere eh, separarse no quiere estar en la casa, no quiere hacer teletrabajo. ¿Por qué? Se asume que porque es mamá probablemente quiere estar en la casa con los niños, pero eso es simplemente un prejuicio, digamos, no tiene que darse por entendido esa situación por el solo hecho de ser mujer. Y lo que vale ahí es, a propósito de la perspectiva de género, más que de cómo se utiliza el lenguaje, cómo no se utiliza, es tomar medidas concretas, medidas prácticas y en ese sentido por ejemplo, conversar estos temas con la persona que hace la denuncia cuando se trata de uno de estos casos, eh, de una otra forma puede ser lo mejor para adoptar buenas y mejores decisiones en un proceso que para esa persona probablemente es un proceso duro, complejo y que en definitiva hay que tratar de llevar de la forma más respetuosa posible. Dicho esto, estimados, damos término a este módulo que, a modo de resumen, trata sobre los principios que están consagrados en la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.880, a diferencia, por ejemplo, de los principios de la administración pública, que de una u otra forma la doctrina, los profesores especializados en Derecho Administrativo han extraído de distintas normativas de derecho administrativo existente. Estos principios del procedimiento administrativo tienen una escrituración, una redacción concreta en una ley, como es la ley que acabo de mencionar, en que gran parte de su articulado se refiere a estos principios y les da la preponderancia, el lugar que deben tener evidentemente dentro de la tramitación de distintos procedimientos y que viene a ser una buena ayuda, digamos, para aquellos funcionarios o funcionarias que tengan que actuar durante la tramitación de distintos procesos, ya sean de compra, ya sean sumarios, siempre es bueno tener estos principios a mano, tenerlos claros y en definitiva, cuando uno tenga que tomar una decisión, a veces compleja, estos principios ayudan para tomar una mejor decisión y también, como se dijo anteriormente, para poder fundamentar adecuadamente el acto administrativo, algo fundamental, la fundamentación, la motivación de los actos administrativos. Estos principios se aplican también para los procedimientos disciplinarios. Por eso se ha hecho un viaje por el estudio de estos principios, puesto que estos principios ayudan, inspiran a quienes deban llevar adelante un procedimiento disciplinario, como actuario, como fiscal, por ejemplo. Sabemos que no es muy grata la labor que tiene un fiscal, que tiene que investigar una situación que afecta a sus compañeros de trabajo, a veces se generan enemistades, es por lo demás una carga de trabajo extra a lo que una persona tiene que hacer a diario en una materia que no necesariamente conoce. Bueno,
estamos tratando un poco de, en este último punto al menos, de entregar algunas herramientas que permitan atender de mejor forma la tramitación de los sumarios. Desde luego en la plataforma se van a adjuntar una serie de documentos que van a entregar más información sobre los aspectos que hemos tratado ahora, eh, que nutran también de ejemplos que puedan servir ante situaciones que se puedan dar. Así que la invitación es a continuar con el curso, a revisar los documentos adjuntos y en definitiva a enriquecer el conocimiento que se tiene sobre el buen desempeño de la administración pública. Muchas gracias.